Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, trayéndoles este estudio muy importante que habla acerca del pueblo de Israel. Muchos están hablando de Israel, pero muchos hablan políticamente. Basados en las escrituras, casi nadie lo hace de lleno, como puedo decir. Quiero hablarles de ese Israel excluido como el pueblo de Dios, que muchos no aceptan. El mismo Israel no acepta que ha sido excluido del pueblo de Dios. Pero voy a mostrarles cómo sucedió esto. Muchos están esperando a que Israel caiga, sea derrotado, pero Israel ya fue derrotado, según las escrituras. Atención, me voy a basar en las escrituras porque Dios nos prohíbe a los cristianos jactarnos de lo que le está sucediendo a Israel. Así que lo que nos queda es orar por este pueblo. Pero Israel no acepta que ha sido excluido como pueblo de Dios. Voy a explicarles esto basado en las escrituras. Voy a usar la escritura Tanakh, primer pacto, Torah o instrucción, que son las escrituras apartadas de la nación de Israel en restauración con un contenido tanto de la Tanakh y el Brit renovado. Bien, voy a usar las escrituras que usan el pueblo de Israel. Israel excluido como el pueblo de Dios. Romanos capítulo 11, versículos 11 en adelante dice: Digo entonces, ¿acaso han tropezado para caer Leolam Beet? De ningún modo. Pero por su caída ha sido la salvación a las naciones, para causarles celos. Atención, lo que dice la escritura. Versículo 12. Y si la caída temporal de ellos es la riqueza de Olam Hases, el menoscabo del número de sus creyentes, las riquezas de las naciones, ¿cuánto más lo será si su retorno de la ceguera? Versículo 14. Si alguna manera provocase celos a los que son de mi carne, e hiciesen salvos a alguno de ellos. Versículo 15. Porque si la ceguera temporal de ellos es la reconciliación de Loam Hases, ¿qué será de la restauración de ellos, sino Chayim de entre los muertos? Versículo 16. Si los Bikurim son Kodach, también lo es la masa. Y si la raíz Kodash, también son las ramas Netzarim. Versículo 17. Si alguna de las ramas fueran quebradas y ustedes siendo eitz del olivo silvestre han sido injertados entre ellas y han sido hechos partícipes de la raíz de la grosura eitz del olivo. Versículo 18. No te jactes contra las ramas cultivadas. Aquí está lo que les estaba diciendo. Dios nos prohíbe a los cristianos jactarnos de lo que le está pasando a Israel. Pero si te jactas, ustedes saben que no sustentan a la raíz, sino la raíz a ustedes. Versículo 19. Dirán entonces, las ramas cultivadas fueron quebradas para que yo fuera injertado. Versículo 20. ¿Verdad? Por su incredulidad fueron quebradas, mas ustedes por la Emanauch están en pie. No te ensoberbezcas antes debes temer. Versículo 21. Que si Dios, nuestro Señor, no perdonó las ramas cultivadas, Somer, a ustedes tampoco los perdonará. Esta es la advertencia que Dios nos da a los cristianos. Si nos jactamos por lo que le está sucediendo a Israel, esta es la advertencia. Mira pues la chased y la severidad de Dios nuestro Señor. Severidad para que con los que cayeron, pero para ti, chased del Señor nuestro Dios, si permaneces en su chased, de lo contrario, también ustedes serán cortados. Advertencia para los cristianos. Bien, la otra versión que voy a usar para explicar este tema es el griego koine. Esta versión que voy a usar tiene 3 textos que permiten acercarse al original que redactaron los apóstoles y sus discípulos, que evitan las graves deficiencias del texto de Nestlé Alan, publicado por las Sociedad Bíblicas. Bien, usando el griego, To Israel apoklaitai os laos tu teos. Israel excluido como el pueblo de Dios. Dice el griego ahora, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 11, versículo 11 en adelante. Digo pues,
¿Acaso tropezaron para que cayeran? No suceda. Pero con la de ellos, transgresión la salvación a los gentiles ha venido, para provocarles celos a ellos. Versículo 12. Si pues la transgresión de ellos es riqueza del mundo, y la derrota de ellos es riqueza de naciones, ¿cuánto más será la plenitud de ellos? Versículo 14. Para que de alguna manera dé celos de mi carne, a la carne, y salve a alguno de ellos. Versículo 15. Si por la reprobación de ellos reconciliación de mundo es, ¿qué será la aceptación sino vida de entre los muertos? Versículo 16. Si permaneces en la bondad, si no también tú serás cortado. Versículo 17. Pues algunas de las ramas fueron cortadas, tú, Esabuche, siendo fuiste injertado en ellas, compañero de la raíz y de la savia del olivo, llegaste a ser. Versículo 18. No te jactes sobre las ramas, si pero te jactas, recuerda que no tú la raíz sostienes, sino la raíz a ti. Versículo 19. Dirás entonces, fueron rotas las ramas para que yo fuera injertados. Versículo 20. Exacto, por la incredulidad fueron cortadas. Tú ciertamente por la fe mantienes en pie, no consideres superior, sino teme. Versículo 21. Sí, porque Dios, según la naturaleza, ramas no perdonó, en manera alguna a ti perdonará. Versículo 22. Mira pues, bondad y severidad de Dios hacia los que creyeron, severidad hacia pero ti, bondad. Dice el griego koine, queridos hermanos. Ahora, se dice que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Quiénes dicen esto? Los que no creen en nuestro Señor Jesús, que vino como el Misiaj, los que no creyeron en el Hijo de Dios y no creen hasta el día de hoy. Esos son los que siguen diciendo que el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. El Israel de hoy se hace pasar como inocente de lo que le sucedió al Mesiaj. Pero ante Dios, Israel es culpable y está sufriendo las consecuencias de lo que no se arrepintieron de haber matado al Hijo de Dios. Israel dejó de ser el pueblo de Dios cuando sucedió esto. Atención, Israel ya está caído y cayó hace más de 2000 años. Miren lo que dicen las escrituras. El Tanakh, primer pacto, Torah o instrucciones. Johanna, Juan, capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mateo, Matilloaco, capítulo 27, versículos 25 en adelante. Entonces respondiendo todo el pueblo dijo, su dam, es decir, su sangre, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren cómo está Israel ahorita. Por esto que dijeron en aquel tiempo sus antepasados, miren cómo está Israel. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado al Misiaj, lo entregó para ser crucificado. Estas son las consecuencias que está viviendo Israel hoy en día. Fue cortado del pueblo de Dios. Mateo 27, 25, 26 dice, la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte y nosotros y nuestros hijos, dijeron los judíos. Versículo 26, así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a nuestro Señor y Salvador Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después los entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Desde ese día, Israel cayó, fue derrotado, así fue la voluntad de Dios, por lo que le hicieron a su Hijo amado. Tomando en cuenta la Escritura y tomando en cuenta de la Escritura el texto, su contexto, la hermenéutica, exegesis, gramática, sintaxis, toda esta explicación la voy a dar basado en el griego koine. Dice la Escritura, por si alguna manera puedas provocar a celos a los de mi sangre, ¿puede hacer salvos alguno de ellos? La expresión, por si alguna manera, se peripoxi pou me capoi tropo, expresa una duda o vacilación y va seguida de un verbo en el modo subjetivo como lo vemos en el versículo 11, el que acabo de leer. Pueda provocar a celos a los de mi sangre, o como dice el griego, de barausa no procaleso ti silla
eikonon tu mouten sarca. El deseo de Pablo es tener la capacidad de provocar celos en su nación, de tal manera que llegase a conocer la salvación que él ha conocido. La frase, los de mi sangre, o como dice el griego, moutensarca, literalmente significa los de mi carne, y es una diferencia a los judíos en general y a los propios parientes de Pablo. Israel excluido como el pueblo de Dios, o Israel apropiatai os laos tuteos. Porque si su exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué será la admisión sino vida entre los muertos? El rechazo de Israel causó que su rebeldía se denominara exclusión, apole de apo, fuera, y bayo, tirar. La exclusión de Israel es temporal y es idéntica con el rechazo que dicho pueblo hizo al Misiac, a nuestro Señor y Salvador Jesús. El rechazo del Misiac de parte de Israel hizo que el evangelio se extendiera a todo el mundo. La reconciliación del mundo, simifoliseis tou cosmos, no significa salvación de toda la humanidad, sino que la base para la restauración de la comunión entre Dios y el hombre ha sido establecida mediante la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesús, es decir, mediante el evangelio, la reconciliación. Las riquezas del mundo, aploutus tous cosmos. En el versículo 12, Pablo habla de las riquezas del mundo, ploutus cosmos, y de la riqueza de los gentiles, ploutus eton, que han ocurrido como resultado de la transgresión, paraptoma, y la defección, eitaiteima, de Israel. Ahora, en el versículo 15, el apóstol se refiere a la exclusión, apobale, de los judíos. El vocablo exclusión se refiere al rechazo que la nación de Israel hizo al Misiac, a nuestro Señor y Salvador Jesús. Los judíos entregaron a Cristo a las autoridades romanas para que fuese crucificado. Por la muerte de Cristo es la base y el medio para la reconciliación del mundo. Katayehi cosmos, con Dios. Como lo vemos en Colosenses, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, hablando de los cristianos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Su admisión, eisproslepsis, se refiere a la restauración futura de Israel cuando el remanente reconozca y acepte a Cristo como el Mesías prometido. Esas personas que están en su rebeldía todavía, recordemos que Dios perdonó a una parte de Israel, pero no todos creyeron en el Misiac, en nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que ese pueblo que dicen muchos que sigue siendo el pueblo de Israel, es decir, es como decir que todos los cristianos del mundo están en Israel y los cristianos, siendo pueblo de Dios, estamos regados por todo el mundo. Su admisión será un milagro tal como su resurrección, es decir, vida de entre los muertos, dosou ek nekron. Habrá una gran resurrección para vida de la nación de Israel, como lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 29, y resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar de vida eterna, y los que continuaron en su maldad, como hasta ahora, resucitarán para sufrir el juicio. Como dice Daniel también, capítulo 12, versículos 2 y 3, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Versículo 3, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quien conduce a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. La caída de Israel como el pueblo de Dios. Iptosis tou Israel os lou tu teus. Digo pues, donde sobresale la base de lo dicho ante Pablo, Pablo establece que Dios no ha desechado a su pueblo. Ahora, después de explicar su situación presente de Israel, el apóstol aclara que la caída de Israel no es el final total. ¿Han tropezado los de Israel para que creyesen?
mi abstain ina posesosin. Aquí se espera una respuesta negativa. La traducción sería algo así: ¿no han tropezado los de Israel para que creyesen? ¿Verdad que no? La forma verbal ha tropezado es auristo indicativo, voz activa de taío, que significa tropezar. La frase para que cayesen, ina, pesoun, la reconciliación y el resultado de este. Dicha frase contempla una caída completa e irrecuperable. Así se encuentra Israel ahorita. El argumento del apóstol es negar rotundamente, me genoito, diciendo en ninguna manera el tropiezo de Israel haya tenido como resultado una caída irremediable. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles celos, pero haya, esta palabra griega indica un contraste enfático. La caída de Israel por su rebeldía hacia Dios. Por eso cayó Israel. Iptosis tu Israel gia tin exegercito pros tuteo. La expresión por su transgresión, tui auton para todmati, es un donativo de instrumentalidad. La transgresión se refiere al tropiezo de Israel. Dios ha usado ese instrumento para ejecutar dos de sus propósitos. Número 1, proclamar la salvación entre los gentiles, y número 2, provocar celos a Israel. Y su transgresión es riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. La explicación que Pablo ofrece aquí es el misterio insonable en el versículo 11. El apóstol ha dicho que la transgresión de Israel ha sido usada por Dios para el mensaje del evangelio y que llegará a los gentiles. Ahora expresa que una bendición mayor será derramada cuando Israel sea restaurada. Dios habla de una restauración, pero en el presente Israel no es el pueblo de Dios. Somos los cristianos. El término transgresión para totma tiene el mismo sentido que en el versículo 11 y se refiere al tropiezo de Israel mencionado en Romanos. Dios se lo advirtió en las escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones lo hagan tropezar y que reciban su merecido. Sin duda, ese tropiezo tiene que ver con el rechazo que la nación como tal ha hecho de la persona del Misiach. Los vocablos mundo, cosmos, gentiles, etnon, son genitivos de objeto. Ambos sustantivos se refieren a la humanidad en general, es decir, al resto de las naciones en la tierra. Israel derrotado. El término iteki tu Israel, defección, eiteinman, significa derrota o pérdida, y es paralelo con transgresión, apostasía. Ambos vocablos contemplan la situación presente de Israel. En su estado de ceguera espiritual, Israel está sufriendo la pérdida de disfrutar de las bendiciones prometidas por Dios en el pacto abránico. Es decir, cuanto más su plena restauración, dice la Escritura, poseís mailón tu pleiroma auton. Esta fase podría ser mejor traducida: cuanto más será la riqueza de la plenitud de ellos. La humanidad experimentará una riqueza espiritual mucho mayor cuando el remanente de Israel sea salvo en conexión con la segunda venida de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 26. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén, apartará a Israel de la maldad. En esta era del reinado glorioso del Misiach, la nación de Israel será de bendición a todas las naciones de la tierra. Pues si alguna de las ramas fueron desajadas, la forma verbal fueron desgajadas, exaclatesizan es el auristo indicativo voz pasiva de eclao, que significa romper, cortar, quebrar. Algunas de las ramas se refieren a componentes de la nación de Israel. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella, y han sido hechos partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. Con esta frase Pablo escribe que lo que Dios ha hecho con los gentiles que han puesto su fe en Cristo. Los cristianos ahora
como el pueblo de Dios. O Christian Torah a los tuteos. Los gentiles son el olivo, Arielos, que ha sido injertado en acatetresteis, no en lugar de ellos. Eso quería el uso de proposición anti, es decir, sino en medio de o entre en autois. Ellas, la expresión partícipe de la raíz, sino koinonos, tei rideiseis, se refiere a lo que coparticipación de los gentiles que han sido injertados en medio de las ramas, para que participen de las bendiciones del pacto abránico y de la rica savia del olivo. El olivo silvestre, es decir, los gentiles, han sido hechos partícipes de dos cosas importantes: de la raíz, número 1, y número 2, de la rica savia del olivo. Esta figura escribe la magnitud de las riquezas que Dios ha derramado sobre quienes han escogido los beneficios de su gracia a través de Cristo Jesús en su dispensación. A través del Evangelio, la salvación, los gentiles han sido hechos partícipes de las bendiciones del nuevo pacto. Romanos capítulo 11, versículo 18. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. En este versículo vemos cómo el pueblo de Israel fue reemplazado por los cristianos y ahora como el pueblo de Dios. Pero nos dice a nosotros una advertencia: no se jacten contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentan tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te jactes. Meitin katakaucho es el presente imperativo, voz media de katakauchoumi, precedido por una negación. Esta construcción gramatical significa dejar que hacer algo que ya está en proceso, o no hacer de ello un hábito. Pablo les dice a los gentiles: dejen de jactarse contra las ramas, es decir, no se estén burlando de lo que le sucedió al pueblo de Israel. Probablemente los cristianos gentiles en Roma practicaban la jactancia contra los judíos por el hecho de que Dios les había hecho partícipe de sus bendiciones. El apóstol reconoce que los gentiles practicaban la arrogancia contra los judíos, las ramas, y les advertía de manera muy enfática el por qué deben de abandonar dicha actitud. Sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El texto griego dice, literalmente, no tú a la raíz sostienes, sino la raíz a ti. Los cristianos debemos de ser agradecidos con Dios. Emeis o cristianos prepi nai emaisten ap nomai eston teo. Los creyentes gentiles debían de ser agradecidos de que Dios los ha injertado en el tronco de olivo y en la raíz. Las bendiciones van de la raíz a las ramas y no de las ramas a la raíz, como lo vemos ahí en Romanos capítulo 11, versículo 19. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. De esta manera se manifiesta la arrogancia de los gentiles. El texto griego dice, por lo tanto dirás, las ramas fueron rotas para que yo fuera injertada. Para, ina, sugiere propósito, es decir, el gentil asumía que el propósito de romper o quebrar las ramas era para que el olivo silvestre fuese injertado en lugar de las ramas. Pablo refuta tal idea en los versículos siguientes, versículos 11 y 20. Bien, kalos es un adverbio utilizado para aclarar la media verdad expresada por algún gentil tocante a la obra de Dios. En el versículo 11, Pablo ha expresado que la transgresión de los judíos ha producido dos cosas: la salvación de los gentiles, número 1, y número 2, celos en la nación de Israel. Ahora Pablo establece que las ramas fueron rotas y desgajadas por su incredulidad. Teia apistía. Israel bajo el juicio de Dios por su incredulidad. Tu Israel hipotin Cristo, tu teos hiatin apisti tou. La razón de por qué Israel está bajo juicio es causa de su incredulidad. Los gentiles han sido injertados por medio de la fe, teipestei. De modo que los gentiles no deben gloriarse ni ser arrogantes, puesto que las bendiciones de los que disfrutan son un regalo de la gracia de Dios que solo se recibe por fe. El texto dice, y tú por la fe estás en pie. La forma verbal está en pie. Icas es el perfecto indicativo de
Eisteimi, el tiempo perfecto sugiere la idea de permanencia. La fe es el instrumento que hace que el creyente pueda permanecer en pie. La fe anula cualquier mérito personal al que se pretende apelar. No te ensoberbezcas, sino teme. No seas altivo, sino teme. O no pienses con altivez, sino lo contrario, teme. Romanos capítulo 12, versículo 16. Viva en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen en que lo saben todo. Lo que Dios ha hecho tanto con Israel como con los gentiles debe producir temor en el corazón en lugar de arrogancia. Lo que vemos en el versículo de Romanos capítulo 11 versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Eigar tuteos takata, gisin claudon out efeistoto oudo su feiseitai. Esta frase proporciona una explicación adicional de lo dicho en los versículos 11 y 20. La condición aquí asume la realidad de lo que se dice en lugar si se podría decir, ya que la forma verbal perdonó, efeisato, es el auristo indicativo voz media de feidomi que se recibe en diversas traducciones, por ejemplo, en la Reina de Valera 1960, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 29, perdonar, en Romanos capítulo 8, versículo 32, escatimar, y en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 28, evitar. En Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 23, ser indulgente. Pablo desea recordar a los gentiles que si Dios no pasó por alto la incredulidad de los judíos, las ramas naturales, tampoco lo hará con la arrogancia de los gentiles. Las ramas naturales, capta y sincladón, significa ramas según naturaleza, es decir, las ramas que naturalmente pertenecen al tronco y en contraste con la que han sido injertadas, a lo que son contra naturaleza. La referencia aquí es el conjunto nacional y no de individuos. Las ramas naturales contemplan la nación de Israel como un todo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Iden au cheistoitei kai apotomian teus. La forma verbal mira, ide, es el auristo imperativo de orao y los sustantivos bondad y severidad son el complemento directo de hecho de dicho verbo, bondad. Cheristoitais significa el acto de dispensar favores, severidad. Apotamia es un vocablo compuesto de apo, fuera, y toma, corte, que significa rigor, severidad, dureza. La severidad ciertamente para que los que creyeron, es decir, epimento pesontas apotamia. Esta frase es enfática y dice literalmente así: por un lado, sobre los que cayeron, severidad. Los que cayeron, contempla lo dicho en el versículo 11. La referencia es sin duda al pueblo de Israel. Dicha expresión es sinónima con transgresión, exclusión, ramas desgajadas. Dios no ha pasado por alto la incredulidad y rebeldía de la nación de Israel, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, el texto griego dice, pero por otro lado sobre ti bondad de Dios, si permaneces en la bondad. El texto no sugiere en modo alguno pérdida de salvación, ni tampoco que la salvación dependa de algún esfuerzo humano, como por ejemplo el permanecer o perseverar. Pablo utiliza el singular contigo para dirigirse a los gentiles como un todo. La idea es que si los gentiles como tales desprecian la bondad de Dios, también sufrirán la severidad de Dios. El argumento del apóstol es el siguiente: Israel como nación cayó en incredulidad, endureció su corazón, rechazó la oferta de salvación a través del Misiac de Jesús y por lo tanto ha tenido que experimentar la severidad de Dios, lo que le está pasando. En conclusión, la transgresión de Israel patentiza en su rechazo del Misiac. Ha sido usada para, número 1, que el evangelio sea predicado a los gentiles. Número 2, provocar a celos a los judíos. Si los gentiles desprecian la bondad de Dios y caen en una transgresión semejante a la de Israel, ellos también serán cortados. La expresión tú también serás cortado enfatiza la forma verbal serás cortado. Es el futuro indicativo, voz pasiva de ekepto, que significa cortar. Mateo capítulo 3, versículo 10. Ahora mismo, él echa del juicio de Dios
Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Si los gentiles transgreden como lo hizo Israel, correrán la misma suerte, como lo dice. Algunas ramas de los árboles de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con la cual comparten con ellos alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo, especialmente de Dios. Dice la Escritura, queridos hermanos, hablando de ese pueblo de Israel que dejó de ser pueblo de Dios y que ahora el pueblo de Dios somos los cristianos. Una explicación, hermanos, basado en las escrituras, tanto hebreas como griegas. Muchas gracias por su atención, que el Señor me les bendiga. Amén.